¿Ya estamos ahí? ¿En el texto? Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 4. De verdad, no le vayas a poner play, Jeremy, hasta que lea el último versículo aquí. Que antes de que oren por mí y yo ore por ustedes, vamos a leer la cita. Mateo 4, del verso 1 al 4. Me dice, ya llegué, amén, aquí estoy. Yo sí traigo Biblia, cosas así. ¿Ya estamos ahí? Muy bien, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ponga mucha atención, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, ¿qué dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Puede orar por mí, por favor? Y por usted también, ¿sí? Padre, te damos una vez más muchas gracias por este tiempo. Gracias porque junto con nuestros hermanos pudimos exaltarte, pudimos cantar, Señor, que no nos vamos a conformar a este mundo. Pudimos cantar que tu palabra es nuestra autoridad, Señor, que tu palabra es lo más importante a seguir y a escuchar. Padre, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que esa palabra que vamos a leer y a revisar hoy, Señor, y a predicar hoy, pues pueda ser entendida y que tu Espíritu Santo la aplique a nuestras vidas, que es el único que puede hacerlas. Ayúdame, Señor, a poder transmitir, Señor, tu palabra con claridad, con luz, con entendimiento, Señor. Y te ruego también por cada uno de mis hermanos, que les ayude, Señor, a prestar su atención a tu palabra y que podamos entenderla, Señor, amarla y vivirla. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, igual antes de que le pongas play, hay que estar orando ahí por la familia de Ángel, pastor, su esposa, sus hijos, porque andan enfermos, ¿sí? Ya les tocaba y pues ya les tocó. Entonces hay que orar por ellos y por eso es la razón que no pudieron estar hoy, ¿sí? Así que, y ahí es como que les da unas mini pandemias ahí en su casa, por eso que siempre se enferman juntos, ¿no? Bueno, las que tenemos hijos, nos enfermamos casi siempre los cuatro, ¿no? O la familia completa. Bueno, pues entramos a tema. Hoy tocó el tema la Biblia como alimento. ¿Cuántos trajeron con lonche? ¿Sí? La Biblia como alimento. Y vamos a tratar de ver a la luz de la palabra cómo Dios mira el sustento que necesitamos. O sea, ¿qué importancia le da Dios al sustento? Yo sé que cada uno de los que estamos aquí vamos a tener tenemos un concepto del sustento, del trabajo, cuál es el sinónimo del sustento, del trabajo. Porque esa idea que tengo del sustento, del trabajo, de la provisión, eso determina mi conducta en ello, mis afectos en ello. Y eso finalmente lo traducimos a eso es la vida. Eso es lo que le da vida a mi cuerpo. Si no trabajo, ahorita vamos a ver, porque hay muchos conceptos, muchas ideas, muchas frases, muchos pensamientos que luego a veces los colocamos por encima de la palabra de Dios, porque lo dijo mi tata hace 600 años y así es. Puedes hacer todo, pero menos que no te falte dinero.
y cosas de esas. Así que ya le empecé a ver los gestos a varios y está bien. Jesús fue llevado, ¿no? Cuando empezó su ministerio, cuando fue el principio de su ministerio, después de ser bautizado por Juan. Y qué interesante que Mateo lo pone en este orden. Fue llevado. ¿Lo alcanzas a ver? Fue llevado. Fue la voluntad de Dios. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuera probado. Y ahorita nos vamos a ir allá a Éxodo 16. Quienes puedan ir yendo, téngalo ahí. Todavía no lo lea. No se quiera comer el alimento tan rápido. Pero tenemos a Jesús aquí siendo llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, dice, por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No, ni siquiera, miren a nosotros, la verdad es que 40 minutos y ya nos estamos, bueno, a mí me pasa. Hay otros que aguantan más, pero el Señor ayunó 40 días. El ayuno, mis hermanos, de manera muy, muy breve, no es el tema central, es el alimento, la Biblia como alimento. Pero el ayuno, hace días lo comentábamos, ¿no? Un miércoles, que ¿se acuerdan los que vienen los miércoles? Que el ayuno habla de cuando ellos dedicaban por entero su tiempo a la oración y no querían desperdiciar su tiempo para preparar o ir a comprar alimentos y sentarse a comer. Toda su atención, todo su corazón, todas sus fuerzas se enfocaban en su palabra, en la oración, en la adoración. No había lugar para el ayuno. Y no era una regla estricta de alguna fecha y hoy es día de ayuno. No. Lo hacían cuando tenían necesidades especiales, pero era una práctica habitual. Que varios de aquí damos testimonio que necesitamos ayunar, ¿verdad que sí? O sea, además no de lo físico, ayunar de tantas otras cosas, ¿verdad que sí? ¿Sí o no, familia? Bueno, entonces el Señor ayunó, esto era una práctica común, pero 40 días y 40 noches no era común. Moisés también lo hizo y algunos otros hermanos. Entonces dice que tuvo hambre y el tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Qué tentación tan grande. O sea, Satanás no lo va a usar así contigo porque no tienes poder para convertir nada. Pero el Señor tenía el poder de hacerlo, de materializarlo con su pensamiento. Sí quiero pan y hacer lo que quisiera. Eso es una tentación mayor. ¿Sí lo alcanzas a ver? Y el Señor contestó y él respondió, escrito está. Ve lo que él estuvo meditando por esos 40 días y 40 noches. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y yo espero que esto en verdad no sea una expresión que pesa, una expresión que es palabra muerta, como, palabra de Dios, tanta Biblia. Yo he escuchado muchas expresiones de muchos hermanos de no, hay pura Biblia. Y bueno, y el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él respondió así, citando Deuteronomio 8. Todavía no vaya para allá. Deuteronomio 8 como una manera de relacionar su tentación al peregrinar el pueblo de Israel por el desierto. Aquel pueblo, ¿se acuerda? En Éxodo 16, murmuró, ahorita vamos a ir para allá, se quejó, y ellos dijeron, nos hubiera matado Dios allá. O sea, nos hubiera dejado allá porque nos va a matar aquí en el desierto de hambre. Así, más feo que yo lo hubieran dicho, lo dijeron. Pero Dios le dice a Moisés, yo les voy a dar pan del cielo, yo les voy a dar provisión para una porción para cada día, para probarlos si andarán en su voluntad o no. Pero ¿qué cree que pasó? Volvieron a quejarse. Así como a veces nosotros, ¿verdad? Hicieron lo contrario a las palabras de Moisés. Esto es a manera de introducción, pero nuestro Señor de la misma manera fue probado y Él dijo, escrito está.
Él pasó la prueba. Qué maravilla, ¿no? Entonces aquí en Éxodo 16 se registra el proceso de prueba del pueblo de Israel. A pocos días de haber salido de Egipto, se cree que más o menos llevaban 4 semanas de haber salido de Egipto. Seguramente, obviamente, se acabó la provisión y la respuesta inmediata del pueblo fue: gracias, Señor. Fue: Señor, provéenos. Moisés, ¿qué hacemos para que el Señor nos provea? No, fue murmurar, fue quejarse. Esa es una actitud de rebelión, de obstinación, de incredulidad, de enojo contra la situación. ¿Alguien de aquí nos quejamos? Ya con el silencio todos dijeron amén. Un amén espiritual dijeron. Apenas 4 semanas. Ahora, ¿Dios sabía que el pueblo tenía hambre? ¿Sí o no? Sí. Pero Dios, antes de juzgar esa queja y esa duda, en el verso 9 le dice a Moisés, le dice: dile al pueblo que se acerquen a mi presencia. O sea, Dios no se arrebató como nosotros. ¿Ah, sí? Y no actuó así, hermanos. Él entendió el hambre, Él entendió la queja, aunque no lo aprobó. Una queja, o sea, la murmuración, la queja es duda. Y la duda ofende a Dios. ¿Sí sabía de eso usted? Pero aún Dios en su misericordia, antes de actuar con juicio, le dijo al pueblo: Moisés, dile al pueblo que se acerquen a mi presencia. ¿Y qué cree que hizo el pueblo? No respondió. No respondió. Y así sucede siempre, ¿no? Dios, antes de proveer respuestas a nuestras necesidades, Dios nos muestra que su presencia está cerca y que necesitamos ir a su presencia, que su presencia sí es suficiente, lo que Él dirá, la dirección que Él dará. Porque como dice el Salmo 34, dice: nada falta a los que en Él confían. Dice, hay veces, dice una traducción, me gustó, hay veces que los leones jóvenes, dice esa traducción, pasan hambre. Porque sí ha visto documentales de eso, ¿sí? ¿No? Y a veces leones jóvenes, por la falta de experiencia, por lo que sea, pasan hambre, pero nunca les falta. Dios siempre les provee, así como usted y a mí. Ahora, los que confían en el Señor, no les hace falta ningún bien. ¿Alguien puede decir amén? O sea, ¿alguien ha vivido eso? Todos los que estamos aquí, que somos de Él, hemos vivido esto. Y Él proveyó un alimento, esto es bien impresionante, para ese poco más de 2 millones de personas, más o menos. Él proveyó alimento, el maná era un alimento para todas las edades. Qué impresionante eso. ¿Sí lo alcanzas a ver, hermano? Y dice que su sabor era como hojuelas con miel, mejor que el Zucaritas. Hojuelas con miel. O sea, no había problemas ahí. No, que a ver, dame más maná de otro porque se me bajó el azúcar. No, miren, 40 años. 40 años y fue suficiente para tenerle los niveles perfectos. Si alguien está incrédulo, que tema que no le vaya a caer un rayo, La palabra de Dios dice eso. Era tan importante entonces, porque lo dice, ahorita vamos a leer mucha Biblia, ahorita estoy dando una introducción nada más. Era tan importante el proceso de prueba para el pueblo y tan importante el obrar de Dios por medio de sus provisiones sobrenaturales. Las maravillas en Egipto, en el Mar Rojo, el maná, el agua de la roca, las tablas de la ley, su palabra escrita con su dedo. Todas estas obras maravillosas, portentosas de Dios apuntaban a confiar por completo y depender por completo. Diga depender en lo que Dios proveyó para ellos. Eso es mire, yo le voy a confesar algo. Cuando el Señor me alcanzó en el 99, más o menos a finales del 99,
Yo escuchaba que muchos hermanos decían, no, tienes que vivir por fe. Me hervía la sangre más o menos de coraje, porque no lo entendía. Vivir por fe, no sé, ponte a trabajar, le decía yo. ¿Cómo que vivir por fe? Y se ha malinterpretado, ¿verdad? El término. Muchos dicen vivir por fe, sinónimo a no trabajar. ¿En qué Biblia dice eso? Porque en la palabra de Dios no dice eso. O sea, sí me doy a entender. Ahora entendamos que hay llamados específicos pero sigues trabajando. El punto es que vivir por fe, y yo lo entiendo como la palabra lo expresa. Yo dependo de Dios, puedo depender de Dios, y Dios me provee a veces por mi trabajo, la mayoría de las veces por mi trabajo, pero no es por lo que yo hago, no es por los clientes que yo traigo o busco, es porque todo lo he recibido de Él. Si estamos aquí, no es porque tú haces muy buenos trabajos o yo, o porque yo soy bueno para hacer negocios. No, es Él, es Él. Pedro lo enseñaba hace unas semanas el texto. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Si lo hemos recibido. Hace poco no me acuerdo a quién le decía, no poseemos nada. Solo somos administradores. Si puedes poseer algo, si lo puedes poseer, entonces va a estar contigo para siempre. ¿Sí me entiendes? Eso es poseer. Y no podemos poseer nada. Lo único que podemos tener es al Hijo. Y es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces Él lo había prometido así. Ahora sí, vamos a Deuteronomio 8. Los mandé a Éxodo para que hiciera un poquito de ejercicio ahí. Pero vamos a Deuteronomio 8. Dice, fíjense la advertencia, asegúrense de obedecer. Esto están a punto de entrar a la tierra de Canaán. Deuteronomio 8, nueva traducción viviente. Asegúrense de obedecer. ¿Cómo dice su versión? ¿Cuida? Ah, sí, está bien. Deuteronomio 8. A ver. Trae mal la Biblia. 8.1, perdón. 8.1. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás. Y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Escuchen. Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiéndote que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta este momento. Le está diciendo al pueblo de Israel antes de entrar a Canaán. Y vean lo que dice la siguiente parte del texto. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, o lo que Jesús citó, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice el verso 4 en mi versión, en todos esos 40 años la ropa que llevabas puesta, y fue literal, no se gastó en el pueblo de Israel, y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Ya lo alcanzamos a empezar a ver cómo Dios trató con el pueblo de Israel cuando pasaron hambre, cómo quería llegar al corazón de ellos para que entendieran que su dependencia era el Señor y no su trabajo, y no su inteligencia, y no su esfuerzo. Amén. Y Él le dijo, para revelar tu carácter y averiguar si en verdad vas a obedecer los mandamientos de Dios. Y enseñarle que no solo de pan vive el hombre. Es lo que Jesús citó. Él lo entendió.
Sí, al final me fascina esta parte. Lo que necesitabas, el Señor siempre lo proveyó, es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Lo que tú necesitaste siempre fue provisto por Dios. Y al final dice, porque como un padre disciplina a su hijo, así el Señor te disciplina para nuestro propio bien. ¿Cuántos quieren disciplina del Señor? Si no quieres disciplina del Señor, pues tienes que preguntarte si eres hijo. Dice el verso, lo voy a leer rapidito, ya lo tenía preparado aquí. Dice el verso 11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, en el Deuteronomio 8, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, ponga mucha atención, hermano, porque estamos a ir para allá. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, o sea, tu trabajo, pues, tus bienes, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo que decíamos ahorita. Nos vamos al verso 15, dice, Él te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿A qué se parece eso, hermanos? Verso 19, parte final, dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra ustedes que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de ustedes, así pereceréis. Y perecieron, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Bueno, hasta aquí el Señor les estuvo enseñando y quedó como testimonio que Él es el proveedor y sustentador. Y que si yo lo he tomado por mi Señor o Él me ha tomado a mí por su esclavo, Él va a sustentar tu vida y Él va a sustentar mi vida. Su palabra es verdadero alimento. Su palabra es lo que en principio, lo que necesitas. ¿Cómo la ves? Bueno, entonces se anunció aquel maná, aquella roca de la que fluyeron aguas vivas, aquellas palabras que se harían carne fueron anunciadas ahí. Y ese verbo, dice Juan 1:1, se hizo carne. Nos estamos dando un salto a la historia. El maná es Cristo, la roca es Cristo, su palabra es Cristo. Y 40 años después, pocos días para el pueblo de Israel, para entrar a la tierra prometida, les estuvo advirtiendo al pueblo. No se olviden de eso. No se olviden. Y todo eso lo anunciaba Él. Bueno, ahora tenemos a nuestro Señor Jesús siendo probado también, desafiado, escuche bien, en lo humano, en su humanidad, a buscar sustento por sí mismo, porque tenía el poder de hacerlo, como lo vimos al principio, ¿verdad? ¿Sí o no? Y fue probado y fue tentado. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, imagínate en un momento, ¿cuántos han ayunado 40 días? 40 minutos y tuvo hambre. ¿Te imaginas la debilidad? Humanamente, la debilidad. Bueno, Jesús en el capítulo 6 de Juan, le enseña y se revela como el yo soy el pan de vida. Verso 35, capítulo 6 dice,
Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. No voy a ahondar aquí, pero el Señor se revela después de cierto tiempo a nosotros, a los hombres, diciendo, yo soy el pan de vida. Es decir, yo soy aquel maná. Y también lo dice el capítulo. Ahora, el maná no daba vida, porque ¿dónde están aquellos? ¿Dónde están? Se murieron. Les sustentó la vida, Dios les proveyó alimento, pero no les dio vida al darles ese alimento. Les sustentó la vida, y Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Dice, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca, no tendrá sed jamás. Ahí está hablando de vida eterna, de plenitud, de saciedad completa, hermanos. Ahorita vamos a ir a esos textos. Vamos a capítulo 6, verso 25 rápidamente, por favor. Dice, voy a dar lectura. Y dice que la gente, después de que él hizo, de que él alimentó a los 5,000, escuche bien, el Señor se fue porque lo querían coronar rey, Mesías, y a ver, este es nuestro gallo, ¿no? Ahorita quedan las elecciones y eso, ¿no? Este sí nos va a dar el pan, entonces este es. Y lo fue buscando y el Señor se apartó, ¿se acuerdan? Luego regresa al otro lado del mar y le dijeron, y ya lo ve la multitud y llega corriendo ahí. Ya habían sido alimentados, Acuérdense la alimentación de los 5,000. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? O sea, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo te escabulliste por ahí? Respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo que ustedes me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y en el texto original es muy fuerte esta palabra. Tragaron como animales. Y les voy a dar un ejemplo, mis hermanos, que es real. Eran tiempos difíciles. Y había escasez de comida. Entonces, de manera que la gente, o sea, aparte el imperio les estaba quitando impuestos. Imagínate, y llega el Señor, el Maestro, predicando, problemas políticos y sociales, y de repente alimenta a 5,000 o más de manera milagrosa. No, pues Él tiene que ser el rey de Israel. Vamos con Él. Cuando hizo esa alimentación, imagínate cómo comieron. Y te voy a poner un ejemplo. El maná. Hicieron lo mismo en el maná el pueblo. ¿Tenía esa mañita ya, pues? No, en serio. Dice que cuando el maná cayó, tú lo lees ahí en casa, capítulo 16 de Éxodo, y comieron y unos quisieron guardar más. ¿Y qué pasó? ¿Y sabes que con la carne hicieron lo mismo? Por tercos, por obstinados. Ok, les voy a dar carne. Y les dio carne, dice que les saliera por la nariz, o sea, que prácticamente la vomitaran por todas partes. Y aparte de eso, dice que ellos también guardaron, dice, los más robustos, o sea, los que les gustaba más guardaron comida. ¿Y qué hizo Dios? Juzgó. Aquí está la misma actitud, atesorar, guardar. No es suficiente, Señor, con lo que tú provees. Quiero más, quiero más, quiero más. Quiero para mañana. Bueno, y les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Su palabra. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Les digo algo, este no es un comentario piadoso, familia. Esto es una tremenda necedad. Bueno, ok, ¿cómo le hacemos, Señor, para hacer pan? Así como lo hiciste tú. No entendieron, respondió Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Crean en mí, les está diciendo el Señor.
Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero les digo algo, los rabinos, los intérpretes de la ley, le atribuían esto a Moisés. Moisés no les dio pan del cielo. ¿Quién se los dio? Y Jesús los corrige. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién? Jesús. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y les digo algo, ese danos siempre este pan tampoco es un comentario piadoso. Y Jesús les responde, mas os he dicho esto, aunque me habéis visto, no creen. ¿Lo estás alcanzando a ver, hermano? La palabra de Dios es verdadero alimento. El Hijo es verdadero alimento. Y se va a poner un poquito más. Ahora, hasta aquí vemos que hay una advertencia y una responsabilidad a obedecer, ¿verdad? A confiar. ¿Sí estamos de acuerdo? Tengo que preguntarme entonces, vámonos a puntos prácticos. Para ti, para mí, ¿qué es la vida? ¿En qué consiste la vida? ¿Cómo se debe de vivir? A ver, ¿qué pienso que sustenta mi vida o quién la sustenta? ¿Será que es mi carrera? ¿Será que son cosas? ¿Será que es el alimento? ¿Es la carne? Porque a veces, porque los nutrientes de las proteínas, ¿no? Tiene que ser más. ¿Será eso lo que me sustenta? ¿Las casas, las cosas, el trabajo, el bienestar? ¿Qué es la vida? ¿Seguridad? ¿Salud? ¿Éxito? ¿Quién da más? ¿Prosperidad? No, hermano, yo no tengo problema con eso, en verdad, no, puede decir alguien, yo no tengo problema con las cuestiones materiales, y puede ser cierto, pero que no me toque el Señor a mi mamá, porque entonces sí, que no se le vaya a ocurrir al Señor llevarse a mi hijo, o a mi papi, o a mi mami, o a mi esposa. Bueno, a mi esposa, no menos a mi esposa. Miren, les digo algo, hay ídolos de todo tipo. ¿Verdad que sí, familia? ¿Qué es la vida? ¿En qué consiste la vida? ¿Qué es lo que el Señor nos enseñó? ¿Qué se considera esencial para la vida? ¿Cuál es la prioridad en el día a día? ¿Alimento? Sí es prioridad. ¿Ropa? Sí, para no andar desnudos. ¿Dónde vivir? Sí, aunque se puede vivir también, está comprobado, sin casa. O sea, como decíamos, ¿no? Con pasto, corral y agua, ¿no? Bueno, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, a contrastar unos argumentos que luego utilizamos para atribuirle a las cosas, al alimento, a todo lo demás, atribuirle que eso añade vida a mi vida, Bueno, aquí hay una pequeña lista de argumentos, solamente dice 3 pensamientos aquí. Una, ¿ha escuchado usted cuando se dice, con que no me falte el trabajo? ¿Cuántos han dicho eso? No levante su mano. Con que no me falte el trabajo, con eso, todo lo demás está bien. Pues, de hecho todo puede estar mal, pero con que no me falte trabajo. Porque sin trabajo, ¿qué haces? ¿Has escuchado eso? ¿Sí? Lucas 12:22 dijo luego Jesús a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Esto no es una frase bonita, mis hermanos, para recordar. Es un llamado, es una exhortación de parte del Señor en amor. ¿Sí? Más amoroso no puedo decirlo, ¿eh? Ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y dice el 24,
considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, ni cuentas bancarias, ¿no? Y Dios los alimenta. Yo le puse lo de cuentas bancarias. No está en la Biblia eso. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse? Esta es una preocupación desmedida, añadir a su estatura un codo, es decir, puedes añadir vida a tu vida, a tu tiempo, porque te afanes, porque eso es lo que creemos que perseguimos, vida. Dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Cuántos ansiosos hay aquí? Que van los ceros hacia abajo en la cuenta y empiezan así. Miren, está bien, no lo digo a manera de burla, ¿no? Todos tenemos cosas que nos hacen temblar de repente, ¿no? Cuando ves a tu hijo algo y sientes que por dentro, por fuera pareces león, por dentro tienes temor, ¿no? Y el punto no es asombrarnos de eso, el punto es ¿qué es lo que el Señor dice? Ni estéis en ansiosa inquietud. Dice, vean la razón que da el verso 30, familia. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Quiénes? A ver, ¿quiénes son los ansiosos? ¿Quiénes son los afanosos? Según Jesús, los del mundo, los que no conocen al Señor, los que no han comido el pan del cielo, los que no tienen la vida, porque creen que en esas cosas está la vida. Y ellos buscan estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Qué dice? Dice, ¿sabe que tenéis qué? Necesidad. En la palabra de Dios dice que Él a ninguno de sus hijos permite que le haga falta lo que necesitan. 40 años necesitó el pueblo, 40 años les dio el pan, el maná. Y cuando celebraron la Pascua antes de entrar a la tierra prometida y que comieron el fruto de la tierra, Dios dijo, cesó el maná, porque ya había provisto de la tierra. Lo que nos enseña, mis hermanos, esto es que Él provee para nuestras necesidades, así como no vemos al ave o al pajarito levantándose en la mañana y preocupado, así estresado. No, Él se levanta, canta, zurran los parabrisas y salen a buscar el alimento y Dios les provee a todos ellos, dice el Salmo, a todo ser viviente. Pero a mí no me puede proveer lo que necesito. O sea, Él le provee a las aves que no trabajan, que no hilan, y no porque sean perezosas, ellas buscan su alimento. Hay ocasiones en que, y lo hemos platicado mucho con Rodo y los de ahí del taller que son cristianos, gracias a Dios, y hemos platicado que a veces tenemos, como ahorita, demasiado trabajo, y a veces tenemos menos. Pero damos gracias a Dios cuando tenemos menos. Y de verdad no lo decimos de los dientes para afuera. Porque en todos esos tiempos tenemos que aprender a depender de Dios, mis hermanos. Así que no te sorprendas cuando Dios pruebe tu vida en ese sentido. Que por más que te afanes, te preocupes. Afanarse, ¿sabes qué significa? Según la palabra griega es estar con la mente dividida, pensando cosas que ni siquiera han sucedido. Pero ¿qué tal si esto? Y no me va a alcanzar, y no voy a tener, y cómo le... Es una mente dividida en direcciones opuestas. Es que Dios dice que me va a proveer, pero pues no me provee, pero entonces yo voy a hacerle así, y me voy a mover, y voy a hacer esto, y
preocupación pecaminosa, una mente dividida. El afán, entonces, mis hermanos, el afán, la preocupación, es la materialización de la duda. Dios no puede. ¿Me podrá proveer? Salmo 34 dice, ¿podrá Dios alimentar a este pueblo? ¿Nos podrá dar agua de la peña? ¿Nos podrá dar carne? ¿Nos podrá dar maná? ¿Y si pasa esto? ¿Y si se cae la bolsa, el sistema? ¿Y si lo otro o aquello? ¿O será quizá lo otro? Y ahí estamos con la mente dividida. ¿Podrá Dios? Él nos está llevando a meditar, a que entendamos que su palabra es verdadero alimento, su palabra trae vida, su palabra es la razón de nuestra vida, mis hermanos. Todo fue creado por medio de su palabra. ¿Cómo la ven, familia? Por el contrario, el Señor dice, considera. Mira que las aves no tienen un programa de siembra, ni de recolección, ni de almacenamiento como los hombres. No tienen graneros para llenar donde pongan su objetivo o su confianza, como el rico insensato que dijo, ¿no? Yo voy a llenar mis graneros, los voy a hacer más grandes. No. Y ellas, las aves, no son acusadas de pereza o de desidia. Ese es otro tema, ¿eh? No cabe un hermano o un esposo perezoso o desidioso. ¿Cómo la ve? No. Bueno, ese es otro tema, no me voy a meter por ahí. El asunto es que no cabe. Las aves no son así. Ellas buscan el recurso y dependen de Dios. Dios las alimenta. Ahora, hay un texto maravilloso para esto que nos dice Mateo 6:19, dice, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, aquel que se afana, aquel que se preocupa desmedidamente para obtener algo, algún recurso, alguna cosa, su corazón está ahí, su tesoro está ahí, no en la dependencia de Dios, como lo que quisieron hacer aquellos hermanos allá en el desierto. Y para terminar esta idea, te puedo decir, considera qué te aflige, escucha bien, o apasiona o interesa más, qué circunstancias, si es espiritual, si es económica, si es familiar, en torno a qué gira tu vida. Que sabes que si te mueven o te tocan eso, hay un caos. ¿Qué será? ¿El carro? Que todo esté mal, no importa, pero mi carro tiene que andar al 100. ¿Mi negocio? No, pero que no se equivoquen los trabajadores, porque entonces sí. O, no, que todo está bien, pero que mis hijos no se me vayan a enfermar y nada, porque entonces sí, Señor, ¿qué está pasando? A ver. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestra vida? Bueno, otro punto, otra idea. Sin dinero no haces nada. Miren, yo sé que muchos de aquí me van a salir bien literales, ¿no? A ver, ¿qué puedes hacer sin dinero, hermano? Sí, ahí ya solo se evidencian, ¿eh? No, yo tengo una familiar que no quiero decir que es mi mamá, decía mucho esta frase. Sin dinero no haces nada. Y les dijo Jesús, Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué duro está esto, mis hermanos. Y es lo que le dijeron a Jesús, qué dura es esta palabra, Señor. Si yo tanto que me gusta codiciar,
Mirad es ver espiritualmente, es discernir, es percibir. Miren, perciban, estén velando. Guardaos quiere decir como una guardia militar. Fija los ojos en algo para que te mantengas a salvo, vigilando. Mantente a salvo, mantente vigilando, pon discernimiento a lo que estás viendo, a no avariciar, a no codiciar. Porque toda esa avaricia es el deseo de poseer más. Codiciar es desear tener un número mayor de cosas temporales. Es decir, aquellas cosas que van más allá de lo que Dios ha determinado que es lo necesario para ti, para mí. Va más allá de su voluntad. Claro, escuchen bien, no me malentienda. Claro que el Señor aprueba y bendice. Y hay una ética en la Biblia del trabajo. Tenemos que trabajar, hermanos. No se vaya a decir renuncio ahorita. Ahí dijo el hermano. No, tenemos que trabajar. Sí, pero el Señor dice cómo. Cuida de no afanarte. Así que miren, hermanos, si hay hermanos aquí, de modo voy con los hermanos, hoy traigo contra los hermanos. Si hay hermanos, esposos, padres de familia, que no tienen comunión con Dios, ni con su esposa, no tienen con Dios, van a tener con su esposa, ¿no? Ni con su esposa. Si fuera el caso hipotético, vamos a decir que no existe, pero lo tengo que decir, que no tienes comunión con Dios, ni con tu esposa, ni con tus hijos, pero te la llevas metido en el trabajo, día y noche, pues tienes que revisar si te estás afanando o estás codiciando. Y el Señor dice, guárdate, mantente vigilando de no desear poseer un mayor número de cosas o de dinero, más de lo que Dios ha determinado. No me malentienda. Destinemos un tiempo para trabajar. Destinemos un tiempo para... Hay tiempo para todo, ¿verdad que sí? Y cuando se pueda, ¿se puede trabajar más? Se puede. Cuando no se puede, no podemos desatender las cosas indispensables. Porque la avaricia, escuche bien, es la expresión del descontento, de la ingratitud. Es que yo quiero eso. Y vas para allá y quiero eso también. Y va, hijo, ese no lo tengo tampoco. Una vez, ya lo he dicho, pero lo voy a poner como ejemplo. Y le regalaron un monito, ya lo he dicho como 1000 veces ¿no? Pero bueno, le regalaron un monito, un Transformer a Santiago, que no se transformaba nada, estaba duro el mono. Y él pensó que sí se transformaba. Entonces le movía todo y nada, estaba así el muñeco, ¿no? Y lo vio y lo volteamos a ver Rita y yo, triste así. Y dijo, mamá, papá, no estoy codiciando, pero puedo tener uno que se mueva así. Pero así nos dijo, no estoy codiciando, pero... Y mis hermanos, ¿cuántas veces estamos así, no? Como los niños. No, no, quiero otro, quiero algo mejor. ¿Sí o no? Otro pensamiento es que el mundo me está jalando, ¿no? Yo no me puedo resistir a lo nuevo, a lo que sale, a las tendencias. En esto consiste la vida. No nos estamos perdiendo del tema, ¿En qué consiste la vida? Es que el mundo me jala, es que a mí no me atrae el mundo, pero estoy listo para las tendencias. Solo eso, ¿no? Hablo, camino, me comporto como el mundo, veo como el mundo, creo como el mundo, actúo, respondo. Soy una copia del mundo, pero nada que ver. Ahora vamos a definir esto. Jesús dijo, no los quites del mundo. ¿Qué les dijo? Guárdalos del mal. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahora, ¿por qué comento esto, mis hermanos? Porque precisamente nosotros estamos viviendo dentro de un mundo caído, donde todo el sistema lo que nos está haciendo todos los días es decirnos, la vida consiste en esto. Este es el modelo de vida. Ve tras él, corre tras él. Y te pone ahí lo que tú quieras, lo de tu interés. Para que estés ahí atento, codiciando, amando, deseando, afanándote sobre eso.
1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama, ahí está la clave, al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, aquí lo define, no todo, no es toda la creación, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿De dónde? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Los que hacen qué? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Quién es la palabra? Entonces, ¿quién es el verdadero alimento? Su palabra es nuestro alimento. Amén. Ahora, ¿qué dice Pedro? Ya le estoy pisando el acelerador. ¿Qué dice Pedro al respecto del alimento del creyente? Para los creyentes el verdadero alimento pues debe de ser la palabra de Dios, pero ¿cuál es la verdadera razón? Dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, nacido de nuevo. ¿Entiendes? ¿Entendemos esto? Nacido de nuevo, nueva naturaleza. ¿Por quién? Por Cristo. Ok, entonces la razón es, nacieron de nuevo de la naturaleza de Cristo, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, vean la razón que da 1 Pedro 1:23, porque toda carne es como la hierba, la vida pues, y toda su gloria como la flor de la hierba. Séquese la hierba, cese la flor, pero la palabra del Señor, ¿qué? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que nos fue predicada, dice Pedro. Capítulo 2, aquí viene lo bueno, más bueno todavía. Por tanto, vean la razón, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. En mi versión dice la leche pura de la palabra, para que por ella, ¿qué? Crezcáis, dígalo, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Ok. ¿Saben? Nosotros no podemos no podemos engendrar un deseo. Es decir, quiero desear a Dios. Quiero desear la palabra de Dios. Es producto de naturaleza. Y vean el ejemplo que está usando un recién nacido. ¿Y de qué acaba de hablar Pedro? Nacieron de nuevo, nacieron de Dios. Tienen la nueva naturaleza, van a desear la palabra de Dios como su sustento para que puedan crecer y desarrollarse, para que podamos crecer y desarrollarnos. Necesito la palabra de Dios, necesito la leche, como ese bebé se muere por la leche de mamá. Ahora, ¿por qué perdemos el apetito, familia? A ver, César, ¿por qué perdemos el apetito, nutriólogo? Porque puede haber un problema, ¿no? Una enfermedad, un desánimo, una cuestión psiquiátrica, lo que tú quieras, puede haber un problema. Y eso puede inhibir el deseo de comer, de alimentarte. Y si no nos alimentamos, y si no comemos saludable, ¿qué pasa? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? Como las tortugas ninja, ¿no? Mutantes, todos raros. Mis hermanos, se los digo. Bueno, se los va a decir el autor a los Hebreos 5:12. Dice, hace tanto que ya son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, para los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Está claro el texto, no? ¿Cuántos quieren un biberoncito? La responsabilidad de qué alimento consumo, es decir, de la palabra de Dios, y cómo la digiero o cómo la obedezco,
Eso es mi responsabilidad. ¿Sabía? ¿Sí o no? Y eso va a redundar en crecimiento. Esa es la vida. Eso es lo que produce la palabra de Dios en nosotros. Nos guarda, así como vimos en los evangelios, nos guarda de la codicia, nos guarda de la avaricia, nos guarda del afán, de la queja, nos libra, pero también nos hace un llamado a alimentarnos bien, porque la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es el alimento verdadero. ¿Lo sabíamos? Entonces, Jesús es, como Él lo reveló, Él es el pan que descendió del cielo, que hemos gustado. Tenemos vida eterna en Él, pero es nuestra responsabilidad, repito, alimentarnos de Él, del Verbo encarnado. Él es verdadera comida, sus palabras son espíritu y son vida. Eso dice la palabra. Él es entonces el que imparte vida a todo lo que podemos vivir en Él, lo que creemos, lo que hacemos, lo que adoramos, lo que amamos, lo que odiamos. Gira en torno a lo que su palabra dice. En Él está la vida. Y esa vida se nos manifestó. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Y ya para terminar, no sé si me puedes ayudar. Ya para terminar, quiero que veamos algo que sucedió y eso refleja nuestra vida también. El pueblo de Israel estuvo en esclavitud, ¿se acuerdan? Estuvo como usted y yo. O sea, antes de estar en Cristo estábamos en esclavitud del pecado. Ok. Esclavitud. Para salir de Egipto celebraron Pascua. Sí sabes qué es la Pascua, ¿no? Tuvieron comunión con el Cordero ahí. Y luego el periodo de prueba en el Éxodo. Su sustento estuvo con ellos, su sustento, su prueba, el sustento necesario de parte de Dios del pueblo, y luego tierra prometida. Y es lo mismo con nosotros. Él nos sacó de esclavitud, Él nos llevó al Padre a celebrar, a que nuestros pecados fueran pasados por altos por medio de ese Cordero, Cristo. Y ahorita todavía no llegamos a la tierra. Estamos en ese éxodo donde estamos siendo probados. Pero tenemos que caminar este éxodo hacia la tierra prometida cuidándonos, alimentándonos bien, haciendo tesoros en el cielo, no afanándonos, no avariciando, no haciendo graneros grandes, trabajando para el reino. ¿Cuántos quieren vivir así? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. No sin antes decirles, si hay alguien aquí que no conoce al Señor, que sabe que sus pecados no han sido perdonados, que no conoce al Hijo, que piensa que no hay salvación, yo le quiero decir que la Escritura dice: si hoy escucharas su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Él, clámale a Él, ruégale que te salve, ruégale que te perdone, ruégale que te hagas nacer de nuevo. Él lo puede hacer. Escuchen, no contribuimos nada para nuestro nacimiento. Tenemos que rogarle al Señor que nos haga nacer de nuevo, si alguien de aquí sabe que no ha nacido de Dios, para que pueda realmente valorar la palabra de Dios como verdadero alimento, es decir, al Hijo como el pan que descendió del cielo. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos a través de la vida del pueblo, Señor, en Israel. Enseñarnos tanto. Gracias, Señor, porque cuando tú fuiste probado ahí en ese desierto,
tú recordaste, Señor, tú trajiste a memoria esa palabra escrita, no solo de pan vivirá el hombre, enseñándonos, Señor, que la vida no consiste en los bienes que poseemos. Solamente somos mayordomos, solo somos administradores. No queremos que nuestro corazón, Señor, esté atesorando las cosas de este mundo, Señor, apegados a las cosas materiales. Libra nuestro corazón de eso, Señor. Y llévanos a voltear y a ver, Señor, hacia el cielo ese maná que descendió, del cual ahora podemos comer y beber, del cual ahora podemos tener plenitud. Tú eres la plenitud de nuestras vidas. En ti consiste la vida del hombre, de todo ser viviente, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú el anunciado desde antes. Eres tú, Señor, el que se hizo carne. Y nosotros queremos poner nuestra mirada, nuestro corazón, nuestras fuerzas, Señor, para vivir para tu gloria, para alimentarnos, Señor, de esa, como le dijiste a la samaritana, esa agua donde nunca volveremos a tener sed, de ese verdadero pan que es la vida. Eres tú, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. No sé si alguien. Bueno, pues quedamos despedidos, familia. Acérquese por aquel que no conoce, pregúntele su nombre, interésese por los demás, ¿sí? Dios les bendiga, gracias por su tiempo.